Cobertura retórica de un acuerdo que aspiraría a cancelar aranceles y duplicaciones, el TTIP es una jugada maestra al servicio de los intereses de las transnacionales y en abierta desatención de lo que cabe suponer deben defender las comunidades humanas, los trabajadores y el medio natural. Lo que se anuncia a su amparo es un visible deterioro en el terreno social, en el laboral y en el medioambiental. Podría decir que en estas condiciones es moderadamente sorprendente que la gran familia socialista y socialdemócrata de la Unión Europea respalde un acuerdo de esta naturaleza, pero inmediatamente me lo reprocharíais. La gran familia socialista y socialdemócrata lleva muchos años defendiendo proyectos de esta naturaleza. Ayer, de manera muy rápida, esta estimulante figura intelectual que antes mencioné, el señor Rajoy, se refirió al TTIP como un dechado de perfecciones. Y su supuesto contrincante dialéctico no dijo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su partido, el socialista, respalda, sin mayores dudas, el acuerdo transatlántico de comercio e inversiones. En este escenario encaja perfectamente la ausencia de cualquier tipo de debate público sobre el acuerdo. El otro día, leyendo un texto, se afirmaba que un 30% de los ciudadanos españoles tienen algún conocimiento sobre el TTIP. Me pareció que era un porcentaje inusitadamente alto. Igual, en el mejor de los casos, han oído hablar de estas siglas, pero me temo que el desconocimiento visiblemente buscado, premeditado, es el pan nuestro de cada día. En la eventualidad de que el acuerdo se tope con problemas en el proceso de ratificación, ya lo dije antes, me parece que lo esperable es que salga pese a todo adelante. Invoqué el ejemplo de lo ocurrido hace 10 años al calor de la mal llamada Constitución Europea. Las instituciones comunitarias demostraron entonces su ingente capacidad en materia de trampas legales, de distracciones, de presiones y de chantajes. Que nadie diga después que no lo sabía. Muchas gracias por haberme escuchado. Vamos a empezar el turno de preguntas, pero ya que tengo el micrófono me voy a aprovechar y me pongo la primera. Carlos, con todo lo que has desarrollado, es de esperar, más que preguntas, casi una afirmación, que todo lo que se genere a partir de ahora, que sean debates sobre acuerdos, tratados y demás, tengan en cuenta o prevean que van a tener que algún tipo de vinculación con el TTIP. Entonces, mi pregunta, en la cumbre climática, de la cual han salido las cosas tan que más o menos creo que todos hemos escuchado, no está siendo influenciada, no ha sido, influenciada en todas esas cosas que no son vinculantes y que no sabemos para dónde van, por la posibilidad y las posibilidades que está presentando el TTIP. ¿Te refieres a la cumbre de París sobre el cambio climático? Sí. Bueno, mi impresión es que la cumbre ha tenido resultados tan extremadamente livianos que ni siquiera hace falta invocar el TTIP. Me parece que lo que han escenificado es una nueva operación retórica, un fuego de artificio, encaminado a aparentar delante de la opinión pública planetaria que están encarando un problema singularmente enjundioso como es el cambio climático, pero sin ninguna voluntad expresa de encarar el problema de fondo. El problema de fondo es el capitalismo y sus reglas del juego, el crecimiento, la productividad, la competitividad. En este terreno, lo que debo subrayar es que desde mucho antes de esta cumbre salta a la vista que los gobiernos que negocian en ella no están dispuestos a romper ninguna regla del juego importante. Es más, intuyo que algunos de los términos del TTIP, paradójicamente, se mueven en sentido aún más draconiano en relación con el cambio climático.
Pongo un ejemplo que me parece muy llamativo. Llevada de su impulso, encaminado a subrayar que el TTIP debía permitir un crecimiento económico muy notable, la Comisión Europea admitió no hace mucho que ese crecimiento excedente derivado en exclusiva del TTIP se traduciría en la emisión de 11 millones de toneladas de CO2 en medio natural. Claro, la pregunta estaba servida. Lo que ustedes identifican como una virtud, el crecimiento, sin embargo, que se traduce en un proceso físico que contradice todos sus presuntos compromisos en materia de lucha contra el cambio climático. Pero es verdad que si el TTIP entra en vigor, las condiciones serán aún peores que las que tenemos hoy. Digamos que ese tipo de analistas, desde mi punto de vista muy ingenuos, que piensan que en París se ha avanzado algo, me temo que ni siquiera tendrán la oportunidad de recurrir a alguna pequeña migaja que introduzca algún elemento positivo. En otras palabras, parece que estamos ante un procedimiento en virtud del cual las grandes empresas transnacionales van a mejorar aún más sus capacidades de control en lo que respecta a cualquier proceso que, en donde fuere, apunte a horizontes diferentes. Hola, buenas tardes. Dentro del panorama que ha dibujado, me gustaría saber tu opinión y qué papel crees que pueden jugar las llamadas economías solidarias o economías del bien común, etc. Es interesante saber cuál es el objetivo real de ellas, si es renacer un capitalismo con cara humana o tienen algo de recorrido a nivel de transformación social. Gracias. Bueno, permíteme que amplíe el sentido de tu pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer ante la amenaza del TTIP? Bueno, la primera parte de la respuesta es obvia. Organizarnos y desplegar conocimientos críticos llevándolos al último rincón que conozcamos. Pero más allá de esto, creo que nuestra segunda gran tarea pasa inexorablemente por articular fórmulas de desobediencia civil con respecto al TTIP. Debo confesaros que el término desobediencia civil me convence cada vez menos, porque en el fondo remite a una lógica mental que dice: hay un sistema legal, yo lo acepto, pero hay alguna ley que me reservo el derecho a desobedecer porque es malvada. Cuando nuestro problema hoy no es ese. Creo que todo el sistema legal es malvado. De tal manera que más que hablar de desobediencia civil tendríamos que hacerlo de rebeldía civil. Pero en cualquier caso, respetemos el término por lo que tiene de tradición y de historia. Creo que esa desobediencia civil puede asumir dos cauces. En lo que respecta al primero de ellos, soy bastante escéptico. Asume la forma, por ejemplo, de determinados ayuntamientos que han declarado sus territorios libres del TTIP. Bueno, está bien, pero claro, habrá que calibrar cuando las consecuencias materiales lleguen, si van a ser consecuentes con esa voluntad y si van a asumir estrategias efectivas de desobediencia civil. Como mi escepticismo al respecto parece que está razonablemente justificado, no me queda más remedio que defender la construcción de espacios autónomos, autogestionados, despatriarcalizados, desmercantilizados, que desobedezcan civilmente y se nieguen a aplicar las reglas del juego que emanan ya no del TTIP, sino del escenario en el que estamos. Es verdad, claro, que esos espacios autónomos en sí mismos tendrían que aquilatar cuál es la condición de su apuesta, porque uno de los riesgos es que esa apuesta se despliegue en el marco de las reglas del juego del sistema y, por ejemplo, redunde en provecho de lo que en los últimos años hemos llamado capitalismo verde. Esto es, una forma de capitalismo aparentemente más sensible que ha decidido convertir la ecología en una fuente de beneficios. Me preguntas de manera más expresa, supongo, por la llamada economía del bien común. Bueno, si tengo que ser concesivo, diré que es claramente preferible al capitalismo que conocemos hoy en día. Pero debo llamaros la atención sobre el hecho de que incorpora dos elementos delicados. Acepta la lógica de fondo del capitalismo y de la mercantilización de las relaciones, aunque pretenda establecer reglas del juego distintas que apuntarían a una suerte de capitalismo civilizado. Yo creo que cualquier designio de civilizar el capitalismo está condenado al fracaso. Segundo, me temo que la economía del bien común no arrastra
una conciencia suficientemente honda en lo que respecta a la crisis ecológica, a sus consecuencias y al colapso. Por decirlo de otra manera, creo que el colapso del sistema está mucho más cerca que lo que el discurso dominante anuncia. El discurso dominante, si habla del colapso, parece trasladar la especie de que es un proceso que se hará valer dentro de 100 o 150 años. Creo que cada vez somos más los que pensamos que el colapso está a la vuelta de la esquina. Y en este escenario me temo que las respuestas que van a la economía del bien común no son convincentes. Hola, buenas tardes. ¿Se sabe quién son los titulares que están negociando ese tratado? ¿Qué estados o qué empresas son? La titularidad me refiero. Sobre el papel, y hasta donde llega nuestro conocimiento, que es precario, lo están negociando representantes de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Ahora bien, ¿cuál es la condición de fondo de estos representantes y a qué intereses obedecen? Parece muy fácil de identificar. En la mayoría de los casos son personas claramente vinculadas, incluso profesionalmente en términos históricos, con las empresas transnacionales. Alguno de esos negociadores es, por cierto, un español. Yo digo en el prólogo de mi librito sobre el TTIP, que no ha salido, que he aprendido más de las opiniones de los partidarios del TTIP que de las opiniones de los críticos. ¿Por qué? Porque los primeros son a menudo tan francos, tan obscenos en la expresión de lo que quieren hacer, que lo suyo es infinitamente más iluminador que lo que podamos hacer quienes, con herramientas reducidas a nuestro alcance, intentamos desmantelar todo el aparataje que rodea a los intereses de estas empresas transnacionales. Muy opaco es eso, ¿no? ¿Perdón? Es muy opaco, no está muy... Completamente opaco, pero esta es una dimensión que no debéis olvidar. Recordad la pregunta que formulé antes. Dije, si el TTIP es ese dechado de perfecciones que dicen que es, ¿a cuenta de qué viene que la negociación sea clandestina y que a duras penas aparezca ninguna información en lo que respecta a qué han ido pactando? El sentido común sugeriría que entonces la conducta debería ser muy otra. Debería consistir, antes bien, en machacarnos constantemente con informaciones sobre las bondades del TTIP. Pero el hecho de que decidan mantener la negociación de manera clandestina, creo que da cuenta de manera más que suficiente de qué es lo que está por detrás. Al principio de la charla subrayé que cuando uno tiene que informar sobre el TTIP, tiene la obligación de echar mano de dos procedimientos. Uno, algunas filtraciones que se han ido produciendo. Y dos, la inferencia de cuáles son los intereses de las grandes empresas transnacionales. En otros casos sería más cauteloso a la hora de enunciar conclusiones firmes, pero me parece que en este las conclusiones son perfectamente legítimas. Lo sorprendente es que el TTIP acabase en la reivindicación de reglas del juego diferentes de las que están reivindicando esas empresas. Quería comentarte, hacerte una pregunta. ¿No crees que es posible que estemos desaprovechando a nivel autogestionario, a nivel libertario, como se le quiere llamar, el mundo rural que se está quedando vacío, totalmente desértico, los pueblos abandonados, y para implantar en esos pueblos tipos de autogestión, pequeñas colectividades? No me cabe ninguna duda. Cuando hablo del vigor presente del proyecto libertario, no era hoy la materia, o cuando hablo de crecimiento siempre invoco un criterio que es el de la ruralización. Y subrayo lo que a mi entender es una evidencia. Hace 60, 80, 100 años, bien lo sabéis, muchos de nuestros abuelos abandonaron el medio rural porque entendían legítimamente que en las ciudades se vivía mejor. Hoy asistimos incipientemente a un proceso de signo contrario. ¿Por qué? Porque tenemos suficientes elementos para llegar a la conclusión de que las ciudades son cada vez más difícilmente habitables. En este terreno, el despliegue de esos espacios autónomos, autogestionados, desmercantilizados, despatriarcalizados que reivindico, parece que es mucho más fácilmente imaginable en el caso del medio rural. Pero en efecto tenemos carencias al respecto. Nuestros movimientos de cariz libertario, y le otorgo al adjetivo un sentido muy amplio, son fundamentalmente, no nos engañemos, movimientos urbanos. Lo ha sido también, lo es el propio 15M.
No sé si habéis reflexionado en algún momento sobre esta condición. El 15M es un movimiento cultural y socialmente urbano. Yo recuerdo haber mencionado años atrás que tuve varias oportunidades de viajar a pueblos, a pequeñas localidades, a hablar sobre el 15M. Y me encontré siempre con la misma realidad. Había activistas del movimiento que habían decidido, sin embargo, sumarse a las asambleas en las capitales de provincias respectivas, abandonando la organización del 15M en un lugar que yo entiendo que era particularmente propicio al despliegue de las ideas que el 15M defendía y defiende. Y en este terreno me parece que tendremos que espabilar mucho, tanto más, y agrego una última razón, cuanto que quienes tenemos dentro de la cabeza la palabra colapso, sabemos que una de las pocas respuestas convincentes que tenemos al respecto pasa por restaurar muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas características del medio rural. Hola, el año pasado estuve aquí de ponente hablando sobre el tema de la cultura y se ha tratado un poquito, pero quería hacer una pregunta al respecto. Sobre la cuestión de la propiedad intelectual, que los acuerdos con Estados Unidos obligan a la aceptación de su propia legislación y concretamente de la DMCA y todas las medidas de DRM que esto implica, sobre todo por parte de las grandes empresas tipo Apple y Amazon que venden libros en todo el mundo. Esto es un problema muy importante. Frente a este tema se ha hablado mucho de la utilización de no licenciar la propiedad intelectual, como defiende Richard Stallman con todo el tema de la cultura libre, o de la aceptación de las licencias Creative Commons que puso en práctica Larry Lessig. En realidad todo esto también resulta muy problemático, porque tal y como dice David García de Aristegui en su libro ¿Por qué Marx no habló nunca de copyright? Todo esto entronca con la agenda neoliberal y al final termina precarizando a los creadores, sobre todo de contenidos de cultura, pero bueno, supongo que también de otras cuestiones. Entonces, a mí me preocupa mucho saber cuál sería una buena postura frente a esta cuestión. Muchas gracias. No soy un experto en la materia y no tendría mucho sentido que procurase responderte. Me voy a limitar a señalar que hace unas semanas un tribunal europeo parece que emitió una sentencia que al menos en una primera lectura imposibilitaba la aceptación plana de la legislación norteamericana en este terreno, sin que yo alcance a saber cuál era esa legislación norteamericana y cuáles eran los elementos rechazados y aquellos que podían colar. De todas maneras, es un terreno muy cenagoso, y lo digo enunciando un argumento personal. Claro, alguien me pregunta de vez en cuando cuál es el régimen económico de mis libros. Mis libros son ruinosos. Y eso que alguien dirá que yo soy un ensayista que vende relativamente bien. Bueno, hace no mucho coloqué en Facebook un cálculo en lo que respecta al régimen económico de uno de mis libros, que tenéis por cierto ahí. Mi libro sobre los últimos años de la vida de Walter Benjamin, el filósofo alemán. Y mi cálculo, que no me importa extraviar aquí, era este. Yo tardé como 500 horas de trabajo en elaborar ese libro. Vamos a suponer que valoro cada una de esas horas a 10 euros. Muchos de mis colegas en la universidad se reirían de mí, pero muchos de nuestros conciudadanos pensarían que 10 euros por la hora es una remuneración bastante sensata. Bueno, si esas horas me fuesen remuneradas, recibiría 5.000 euros. Tuve que invertir unos 700 o 800 euros en la adquisición de libros para poder elaborar ese texto. Y tuve que hacer un viaje a Portbou, que es verdad que era mitad de trabajo, mitad de placer, y calculé que el coste fueron 100 euros. Bueno, el libro me costó 5.800 euros. En el mejor de los casos, si se vende la primera edición de esa obra, yo recibiré como remuneración 1.000 euros. Imaginaos cuál es el escenario para el autor. Incluso en el caso de que renunciase a una remuneración por las horas de elaboración del libro. Yo me quedaría lo comido por lo servido. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Bueno, porque soy un profesor de universidad y tengo un salario que me permite desenvolverme. Pero lógicamente, si no tuviese ese salario, yo no podría escribir ese libro, digamos las cosas directamente. Lo escribo además porque me produce placer investigar a un pensador
por el que siento aprecio, con lo cual obtengo una remuneración no tangible. Bueno, pues me temo que si mi posición es relativamente ventajosa en comparación con la de otros, el escenario es dramático, en efecto, para los autores. ¿Cuál es, sin embargo, la otra cara de la cuestión? Bueno, que hay muchos autores que yo creo que actuamos de tal manera que renunciaríamos plácidamente a toda remuneración si nuestras obras se difundiesen. Es la otra cara de la cuestión, ¿eh? Y en este caso lo de la precariedad no nos preocuparía tanto. Yo recuerdo que hace años me hicieron una entrevista, bueno, era una encuesta en Diagonal, sobre esto, de los derechos de autor, y yo dije que estaría encantado de que en América Latina mis libros fuesen editados de manera pirata. Claro, esta es la otra dimensión de la discusión. Claro, alguien volverá a decir, claro, tú te puedes permitir eso porque no vives de los libros. Ciertamente, lo he puesto por delante. Pero en cualquier caso, la dimensión de la difusión libre de la cultura me parece que también es importante. Tendremos que llegar a algún equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Sin la codicia de los grandes autores, que lo que aspiran es a llevarse el dinero, y sin la miseria que a buen seguro rodea a muchos creadores que antes o después acaban por abandonar la tarea de la creación simplemente porque tienen que vivir de algo. Bueno, mi pregunta no va en el sentido de la estrategia para enfrentarse al TTIP, sino algo más general, ¿no? Y era una pregunta de si conocías, buscando estas alternativas que se han dado, la que se dio por parte de un pensador también alemán, bueno, austríaco, que vivió el siglo pasado hasta principios de siglo, y que dio un nuevo modelo de organización social fraterna, en libertad y en igualdad, que se llamaba el modelo de transformación social, que fue Rudolf Steiner. No sé si es conocido. No. Nada, te regalaré un libro para que lo leas. Pues te lo agradeceré mucho. A ver, ¿crees que los efectos que pueden surgir tras la posible aprobación del TTIP, como bueno, la precarización, etcétera, pueden provocar asimismo un auge en medida, o sea, en opciones de gobierno keynesianas por parte de los gobiernos socialistas que quieran mantener el capitalismo, o medidas de desglobalización como la planteada por el economista Waldenbelo? Me parece muy improbable. Me preguntas, claro, por los partidos socialistas o socialdemócratas. Y me temo que lo que uno debe subrayar es que la historia de la Unión Europea en los 20 últimos años lo que refleja es una alianza estratégica entre liberales, conservadores y socialistas. De tal manera que distinguir los proyectos de unos y de otros las más de las veces es difícil, o al menos lo es en este ámbito por el que me preguntas, el de las grandes políticas económicas. Más para convencer. Bueno, lo que ocurre es que ciertamente en algún momento los gobiernos socialistas, en una estrategia muy delicada, han servido para que determinadas políticas singularmente duras, que la derecha tradicional no se atrevía a desplegar, fueran objeto de aplicación. Esto fue Felipe González en España. ¿Qué es lo primero que hace Felipe González en España? Pues cancelar la dimensión eventualmente resistente del movimiento vecinal y del sindicalismo más o menos clásico. Ese trabajo, que era un trabajo... Muchas gracias. Lo decía de verdad. Bueno, está bien. Ese trabajo sucio, al parecer la derecha tradicional no estaba en condiciones de hacerlo. Mi impresión, de todas maneras, es que aquí el problema, y me remito a lo segundo, lo de la desglobalización de Waldenbelo, es que ninguno de esos partidos está en la órbita de salir del capitalismo. Esto es, lo más que conciben es el despliegue de estrategias encaminadas a civilizar el capitalismo. Y yo sigo partiendo de la intuición, si así lo queréis, del preconcepto de que el capitalismo no es civilizable. Esto es un sistema ontológicamente agresivo, explotador y excluyente, ¿no? Lo digo traducido
ya no en términos de los partidos socialdemócratas tradicionales, sino de la nueva socialdemocracia que pueda representar aquí entre nosotros Podemos. Claro, ¿cuál es, a mi entender, si nos liberamos de la retórica, la oferta de Podemos? Podemos le está diciendo al gran capital español: son ustedes unos estúpidos. Han dejado en manos de unos corruptos, y más allá de unos corruptos, de unos ineptos, el Partido Popular y el Partido Socialista, la digestión de sus intereses. Encárguennosla a nosotros, que nosotros, verán ustedes cómo, de la mano de unas cuantas concesiones que ustedes ciertamente tendrán que hacer, nos encargaremos de que sus beneficios quedan claramente por encima. Y en este sentido, claro, encaja perfectamente una lógica que no rompe el estadio de los Estados-nación, es decir, la competitividad de los capitales españoles, con lo cual no atisbo ningún elemento de ruptura con respecto a lo que antes llamé el sistema, aunque pueda haber elementos de ruptura en lo que respecta al régimen. Y me temo que en este escenario quienes siguen agarrándose al clavo ardiendo de que una vez modificado el régimen vendrán las transformaciones en el sistema, deberían releer lo que ocurrió en 1982. Aunque esa fuese la intención de las fuerzas políticas emergentes, me temo que las reglas del juego que el sistema establece son las que son, y no tolera transgresiones graves en lo que respecta al trabajo asalariado, a la mercancía, a la explotación, a la alienación, a la sociedad patriarcal, a la crisis ecológica o a las aventuras imperiales de nuestros gobiernos. Si lo planteo de otra forma... Sí. Si te lo planteo de otra forma, ¿podría ser que el TTIP y el neoliberalismo más agresivo creen una contraparte más fuerte hacia la desglobalización? ¿Creen una contraparte más fuerte? Que se refuerce los pensamientos de antiglobalización, etc. Bueno, a ver, es que la palabra desglobalización puede tener dos sentidos diferentes. El primero es contestatario y alternativo. O una caída del capitalismo. Bueno, esa es una discusión distinta, claro. Alguien dirá que el discurso del capitalismo contemporáneo es tan agresivo que al final es muy arriesgado, en la medida en que está cancelando el vigor de reglas del juego que le permitieron administrarse de manera sobrada los estados del bienestar. Claro, si uno hace desaparecer o adelgaza de tal manera los estados del bienestar, corre el riesgo de que emerjan respuestas agresivas adecuadas a esa desaparición, de que, por ejemplo, el sindicalismo de pacto que hemos padecido tantos años empiece a entrar en quiebra en provecho de un sindicalismo de combate. Claro que sí, pero sospecho que si esto se revela no será a través de las fuerzas políticas convencionales que conocemos, sino de que desde la base de la sociedad el hartazgo sea tal que empecemos a articular proyectos genuinamente diferentes. Pero ciertamente a esto se suma el riesgo de colapso. Cuando a mí me dicen es que no acertamos a apreciar movimientos suficientemente nutridos de gentes que aporten un horizonte distinto del capitalismo, yo digo, es verdad, pero igual la proximidad, el acercamiento del colapso va a provocar que la cabeza de mucha gente empiece a razonar en clave diferente y busque la contestación del sistema y no simplemente la contestación del régimen. Claro que sí. ¿Alguien más? A ver si hay más animados. A lo que has comentado, se me ha ocurrido, bueno, alguna vez lo he pensado también, por ejemplo, en el hipotético caso que se diera, vamos a suponer un colapso como por ejemplo el 29 en Estados Unidos, ¿qué pasó en Estados Unidos? Se supo que la gente se echó a la calle. En Washington, en la capital, unas manifestaciones enormes y el ejército disparó indiscriminadamente sobre la gente y hubo matanzas. Evidentemente, en manos de quién están las fuerzas y todo el poder armamentístico, evidentemente habría una masacre. Evidentemente, si no tenemos otra alternativa, tenemos que suicidarnos, por lo menos con honor, entre comillas. Pues, o sea, sería alternativa, no, evidentemente, pero sería una reacción normal de desesperación y de frustración, evidentemente. Pero yo mucho me temo que
que volverían a repetirlo porque esta gente no tiene, les da un carajo, le importa un carajo, evidentemente. Bueno, formulo dos observaciones sobre lo que has dicho. Una, creo que el capitalismo contemporáneo, aunque en la mayoría de sus manifestaciones no es muy inteligente, en la medida en que no es muy previsor, es un sistema que bebe del corto plazo, de la acumulación espectacular de beneficios en un periodo de tiempo muy breve. Sin embargo, sí que está alimentando respuestas del cariz de la que tú mencionas. Muchas veces, quienes me conocéis, me habréis escuchado recomendar la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que defendieron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos invita a estudiar en detalle esas políticas hoy. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de lo que algunos autores llaman ecofascismo, otros describimos como darwinismo social militarizado. Creo yo que la política que despliegan los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunde sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Formulo una segunda observación que a mi entender es importante. El concepto de colapso también arrastra sus problemas. Uno de ellos es la relativa indefinición que lo rodea. Yo no utilizaría la palabra colapso para referirme a lo de 1929. Esa es una crisis sistémica, pero lo del colapso remite a algo más duro, a un escenario en el cual dejamos de tener electricidad, agua y alimentos, digámoslo de manera cruda. Bueno, ese concepto, y a este voy, tiene cierta dimensión etnocéntrica. Nosotros entendemos lo que significa porque damos por descontado que hoy no estamos todavía en el colapso. Pero claro, explicarle qué es el colapso a un niño que vive en la Franja de Gaza resulta un poco difícil. Ese niño ha pasado toda su vida en el colapso, de tal suerte que difícilmente tiene el concepto de tal porque lo identifica con su realidad cotidiana. Muchas veces he dicho que algo parecido ocurre con el concepto de crisis, que sospecho que es un concepto que en un grado u otro se vincula con nuestra condición de habitantes del norte opulento. Nosotros pensamos que hoy estamos en crisis, pero intuimos que pasado mañana vendrá una etapa de bonanza, y luego una nueva crisis, y después una nueva bonanza. En los países del sur el escenario no es así porque no existen estos ciclos. He contado muy a menudo que hace muchos años le pregunté a un colega uruguayo cómo sobrellevaban en su país la hiperinflación, el hecho de que el pan costase 10 por la mañana y 12 por la tarde, y respondió cargado de ironía, dijo: en mi país vivimos un escenario de bancarrota estable. Claro, es bancarrota, pero al ser estable dificulta esta percepción de que el país está en crisis, o en su defecto, como quiera que está en crisis, siempre el propio concepto de crisis en cierto sentido se define. Bueno, hay 4 palabras, ¿no pasas? El TTIP lo estamos viendo únicamente en el marco de, hablamos de un acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y Europa. ¿Dónde queda América Latina? ¿Dónde queda África, que está esperando desde la descolonización? No sé si que la colonicen o la dejen de colonizar económicamente. ¿Dónde queda? Porque todo esto que estás planteando y que estamos viendo, si bien está centrado en la relación Estados Unidos-Europa, parece una especie de pulpo que tiene tentáculos que uno no sabe dónde llegan. O sea, los
latinoamericanos deben tener una visión tan apocalíptica como la que plantea el TTIP para Europa? Los africanos, ¿qué les toca? A ver, intento responder en dos estados. El primero, el África subsahariana y América Latina quedan en la inopia, quedan al margen de esto. Ya antes subrayé que, me voy a atrever a afirmarlo así, el único acuerdo que yo percibo entre todos los analistas del TTIP, los partidarios y los críticos, afecta a esto. Todos aceptan que los países del sur van a ser visiblemente perjudicados por el despliegue del acuerdo. Y esto va a afectar a la África subsahariana y América Latina. Lo que acabo de mencionar tal vez se convierte en una fuente de explicación de un fenómeno relativamente sorprendente, el de países, fundamentalmente de América Latina, que llaman a la puerta del TTIP. Esto ocurre en singular en el caso de México. También hay algún país en la órbita de la Unión Europea que hace lo mismo, Turquía. Parece que los gobernantes turcos desean que Turquía se incorpore en plenitud al TTIP. Claro, este es un ejercicio desde mi punto de vista suicida. En la medida en que bebe de un imaginario, vamos a incorporarnos al carro del norte desarrollado y esto va a generar beneficios, cuando con toda evidencia se incorporarían a la periferia del norte desarrollado, con lo cual los efectos también serían negativos para estos países. No me he referido a esta dimensión. El TTIP no está llamado a tener consecuencias uniformes en toda la Unión Europea. Las consecuencias serán más positivas, por ejemplo, en el caso de economías tradicionalmente exportadoras como la alemana, y en cambio serán negativas en el caso de economías tradicionalmente preteridas y no exportadoras como las de la Europa mediterránea o las de la Europa del Este. Segunda dimensión. Claro, si mi tesis obvia es que el TTIP es una mala noticia para estos países del África subsahariana o de América Latina, ¿qué es lo que debemos tener en mente como mecanismo de propulsión de algo diferente? Pues me limito a rescatar dos observaciones que formulo a menudo cuando hablo del crecimiento. El principal teórico del decrecimiento pasa por ser un francés llamado Serge Latouche, que ha estado alguna vez aquí en Valencia. Latouche ha trabajado muchos años sobre el África subsahariana. Y yo recuerdo que una vez le pregunté si su teoría del decrecimiento no era deudora de su experiencia cotidiana en el África subsahariana, y respondió inmediatamente que sí. Uno de los libros de Latouche sobre África está traducido al castellano con el título, si no mal recuerdo, La otra África. En un momento determinado dice algo que me interesa rescatar. Dice, en la Europa occidental hay una parte de la población, a buen seguro que reducida, que tiene mala conciencia en relación con África. ¿Por qué? Porque es conocedora de las secuelas de 5 siglos de expolio de la riqueza del continente. Y esa mala conciencia se traduce en la idea de que tenemos que ser solidarios, de que tenemos que ayudar a los africanos. Latouche replica provocadoramente, ¿no será más inteligente que nos dejemos ayudar por los africanos? ¿En qué sentido? Muchas sociedades africanas, en condiciones de penuria extrema, han demostrado su capacidad para articular redes solidarias que han venido a resolver muchos de los problemas. Nosotros, visiblemente, hemos perdido esa capacidad en los países en los que estamos. Latouche lleva la provocación hasta el extremo de decir, si queremos ayudar a los africanos, lo mejor que podemos hacer es dejarlos tranquilos. ¿Por qué? Vivían mucho mejor hace 5 siglos antes de la irrupción del hombre blanco del norte. Yo no llevo tan lejos el argumento. Diría, sí, pero si disponemos de una vacuna que nos permite hacer frente al SIDA, lo suyo es que se la entreguemos. No corrijo la esencia del argumento. ¿Cuál es la segunda tesis? No he sido un trasunto del anterior, y de algo que intenté responder antes cuando interrogaste sobre el medio rural. Yo creo que tenemos mucho que aprender de las sociedades que nos empeñamos en describir como primitivas y atrasadas de los países del sur. En este caso me limito a rescatar un argumento que expresó con mucha contundencia poco antes de morir mi buen amigo Ramón Fernández Durán. Decía, muchos de los desheredados del planeta, habitantes de los países del sur, se encuentran, paradójicamente, en mejor posición que la nuestra para hacer frente al colapso que se avecina. ¿Por qué? Viven en pequeñas comunidades humanas. Han mantenido una vida social mucho más rica que la nuestra. Han preservado una relación mucho más fluida con el medio natural. Y en último término son, paradójicamente, mucho más independientes de lo que lo somos nosotros. Pensad en lo que puede ocurrir
y no pido ningún ejercicio de imaginación lujuriante si a un país como este en el que estamos dejan de llegar los suministros de petróleo. Todo esto se desmorona de la noche a la mañana. De tal manera que si queremos recuperar independencia tendremos que apostar por sociedades menos complejas. Y eso reclama procedimientos de imitación del medio rural y de las sociedades teóricamente primitivas y atrasadas de los países del sur. Por eso lo que estoy reivindicando en cierto sentido es una especie de recolonización a la inversa. Que aprendamos de aquellos que quisimos someter, los sometimos a costa de cancelar las muchas virtudes que, pese a todo, también algunos defectos, no nos engañemos, esto no es una historia de blanco y negro, exhibían naturalmente sus sociedades. Dado el panorama tan desolador que se plantea con el TTIP y las alternativas, bueno, más bien soluciones que se han planteado, estas, sin embargo, las considero aún muy lejanas a la aplicación de una revocación o de una crítica real del TTIP. Entonces, pienso, el movimiento libertario, el anarquismo, muchas veces adolece de ser excluyente y exclusivo, y hemos visto al mismo tiempo cómo con las plataformas ciudadanas en las elecciones municipales y ahora en las generales este domingo, vemos cómo la gente se ilusiona, vemos cómo la gente sonríe y vemos también el difícil acceso de elementos o conceptos como despatriarcalizar, como ecología, como feminismo en los grandes medios de comunicación, y la gente que sonríe es porque ha perdido su trabajo, porque sus hijos no pueden ir a la universidad y ven en estas plataformas ciudadanas realmente un acceso directo y sencillo a una política que ilusiona. ¿No es peligroso el aplacar o desprestigiar contundentemente la institucionalización de estas plataformas y no hacer un trabajo paralelo del movimiento libertario al mismo tiempo estas propuestas que al final consiguen una cosa que creo que podemos compartir todos, que es ilusionar? Ya. Hombre, me lo has puesto casi a huevo. Es que si lo único que consiguen es ilusionarnos, hay algo aquí que está fallando. Y me temo que eso es así. Es decir, nos pueden ilusionar en determinado momento, nos invitan a recordar que es peor lo que había antes, pero cuando yo escucho hablar del cambio que se ha producido en el país en los últimos meses, tengo la obligación de preguntarme cuál es ese cambio, porque no acabo de verlo por parte alguna. En el mejor de los casos es un cambio mínimo dentro de las reglas del sistema. Por utilizar una metáfora cotidiana, intuyo que es pan para hoy y hambre para mañana. Pero en cualquier caso, es verdad que esta crítica tiene que ser razonada y cortés. Yo no dedico mi tiempo a criticar a los nuevos ayuntamientos. No lo dedico. Si tú examinas lo que yo cuelgo en Facebook o en Twitter, guardo un prudente silencio al respecto. ¿Por qué? Aquí entre nosotros, que no hay nadie. Porque intuyo que esos nuevos ayuntamientos se acabarán por retratar ellos mismos. ¿Y por qué? Bueno, por un argumento que ya he utilizado. Estos nuevos ayuntamientos despliegan su lógica en el marco del régimen. No hay un único dato que invite a concluir que ninguno de esos ayuntamientos está planteando alternativas distintas que afecten al sistema. Y esto me parece que es suficientemente grave. Lo digo de otra manera. Hace un par de años, un buen día, un periodista me formuló una pregunta delicada. Me dijo, ¿con quién tenemos que dialogar y con quién tenemos que llegar a acuerdos? La pregunta era delicada porque yo respondí inmediatamente, ¿y quién soy yo para encarar una cuestión como esta? Pero imaginemos que yo fuese el cerebro gris que está por detrás de una organización. Yo respondería, tenemos que dialogar con todo el mundo. ¿Por qué? Por algo que tú has hecho bien al rescatar, porque no somos superiores a nadie. Este rictus libertario de que nosotros lo sabemos todo y los demás son tontos, obviamente no tiene refrendo en la realidad. De todo el mundo hay que aprender. Otra cosa distinta es la relativa a con quién tenemos que llegar a acuerdos. Y aquí me parece que hay que ser firmes, porque si no lo somos nosotros, no sé quién lo va a ser. La respuesta es, tenemos que llegar a acuerdos con aquellas personas que creen y practican la autogestión y que son conscientes de los deberes que se derivan del riesgo de un inminente colapso del sistema.
Si renunciamos a esto, me parece que estaremos haciendo un flaco favor a quienes desde dentro o desde fuera de las instituciones quieren cambiar el escenario. Agrego una observación más. Tú probablemente sabes que yo distingo entre libertarios y anarquistas. La distinción tiene algo que ver con esto, porque mi foco de atención es el movimiento anarquista como tal. Lo configuran las gentes que, sea cual sea su opción ideológica, en su práctica cotidiana reflejan un compromiso con la causa de la autogestión, de la democracia y de la acción directas, del apoyo mutuo. Y creo que en este terreno conviene que no ideologicemos la discusión. Creo que hay muchas gentes que están en esa perspectiva, pero que parten de un dato que a mí me parece incontestable. Cualquier espacio ganado por la autogestión es un espacio perdido por las instituciones, y viceversa. Son dos lógicas manifiestamente distintas. Yo entiendo perfectamente que Izquierda Unida no sea una fuerza autogestionaria, no está obligada a serlo. Me limito a certificar que no lo es. El proyecto de Izquierda Unida pasa por conseguir mayorías parlamentarias que permitan en un momento determinado, en mi disertación, recordé una estimación estadística y dije: